Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, que estén pasando una cuarentena agradable, que todo este proceso también sea un proceso pues individual para entender tanto lo que pasa en mi entorno como lo que me afecta a mi persona. Vamos a trabajar la siguiente actividad que tiene una fecha de entrega para el 3, 4, 5, 6, para el 13 me parece, no, para el 6 de mayo, perdón. Y el tema es recursos naturales. La verdad es que muy ad hoc con lo que está ocurriendo hoy en el planeta, ni siquiera en nuestra ciudad o en nuestro país, en el planeta. Porque estamos viendo un cambio total, un cambio completo, tanto en la estructura de la salud, obviamente, como en la estructura social, cultural, incluso en la estructura ambiental y natural. Este tema es muy sencillo de entender, o a lo mejor piensas que lo conoces completamente, porque lo hemos trabajado desde que éramos niños. En la primaria nos hablaban de recursos naturales, en la secundaria también, y hoy que estamos en la escuela, en la preparatoria, vamos a tratar el tema de recursos naturales de una manera más completa, de una manera más integral. ¿Por qué se llaman recursos naturales? Se llaman recursos naturales porque tienen un objetivo, y ese objetivo es satisfacer una necesidad humana. Ojo con este enunciado, satisfacer una necesidad humana. De hecho, un recurso funciona para eso, un recurso satisface una necesidad. En este caso, estos recursos son o vienen de la naturaleza exclusivamente, lo que significa que el ser humano no los puede crear, ni los puede, ni se los puede dotar al mismo ser humano. Necesita que la naturaleza se los entregue. Por eso son tan especiales para nosotros, porque no los podemos hacer, no los podemos inventar, no los podemos fabricar. Necesitamos el proceso natural para tenerlos. Entonces, un recurso es algo que satisface una necesidad. Ojo, una necesidad humana. ¿Quiénes son recursos naturales? Sí son las plantas, sí es el sol, sí es el agua, sí son los minerales, pero no todos. Por ejemplo, un animal puede llegar a ser un recurso natural, pero al final de cuentas un animal siempre será un ser vivo. ¿Cuándo entiendo que un animal es un recurso natural? Bueno, cuando ese animal puede satisfacer una necesidad humana. Por ejemplo, una vaca. Una vaca es un animal, es un ser vivo, pero también es considerado un recurso natural porque yo puedo obtener de ella diferentes productos para el consumo y la satisfacción de una necesidad que es la alimentación. Por ejemplo, los lácteos, incluso nosotros sabemos que también la piel se puede utilizar. La vaca entonces sí es considerada un recurso natural. Pero ¿qué pasa si yo hablo, por ejemplo, de una jirafa versus la vaca? La jirafa es un animal, es un ser vivo, pero jamás será considerado un recurso natural porque no tiene algo que pueda satisfacer mis necesidades. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo con las plantas. Hay plantas que son, para nosotros, la mayoría de las plantas son medicinales. Es decir, tienen ciertos beneficios al ser consumidas por el ser humano y pueden satisfacer una necesidad. Pero hay plantas que no lo son. Por ejemplo, la sábila, que es buenísima para muchísimas cosas, para lo que queramos, desde el cutis hasta algunos remedios, jabones, shampoos, etc. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las orquídeas? Una orquídea no puede ser considerada un recurso natural porque es una planta de ornato, es decir, necesitamos tenerla en un lugar especial, en cierta temporada, con cierto clima. Pero aún así se venden, sí, pero eso no quiere decir que sea un recurso natural. No hay que confundir una necesidad con un lujo. Los lujos no son necesidades humanas, no lo necesitamos, nuestra vida puede suceder con o sin ellos.
Entonces, esta clase, además de hablar de recursos naturales, también tiene el objetivo de que puedas llegar a entender que necesitamos de la naturaleza, pero ojo, necesitamos de ella ciertas cosas. No nos hace dueños de ella, ni nos hace sentirnos, o no tendría que hacernos sentir como los que podemos hacer lo que queramos con ella. Hay que cuidar lo que ella nos da, porque si no lo cuidamos, nuestras necesidades se van a ver afectadas. Bien, entonces, ya que entendemos que un recurso natural es esto que satisface nuestras necesidades, también hay que entender que se llama recurso porque tiene un valor, es decir, nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Dinero. Nosotros ya hemos hablado un montón de veces sobre qué hace el ser humano para ganar dinero, y tiene que ver con dar su tiempo o vender su tiempo. Tú le pones el precio y ese dinero que a ti te dan te sirve para obtener recursos. Entonces, una característica de un recurso es que satisface necesidades. La segunda es que cuesta, tiene un valor. Puede ser muy alto o puede ser muy bajo. Hay recursos naturales que cuestan mucho dinero porque su característica es que es difícil de conseguir. Entonces, como nos cuesta conseguirlo, necesitamos pagar más por él, ¿sabes? La oferta y la demanda. Pero hay recursos naturales que son muy baratos porque se dan rápido, se reproducen de una manera rápida y satisfacen las necesidades de muchas personas sin comprometer su producción natural. Hay otros recursos naturales que pudiéramos decir que son gratis, y estos son los que nos da la naturaleza y que nosotros literal nada más los tenemos que tomar y los tenemos que disfrutar, que más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, esa es la segunda característica. La tercera característica es esta categoría que el ser humano diseña para los recursos naturales, que es hablar de recursos naturales renovables y no renovables. Esos fueron los que siempre vimos en la escuela, renovables y no renovables, pero hoy vamos a hablar de una tercera característica que es la categoría de los recursos naturales inagotables. No se terminan, están dados por la naturaleza hasta que el mismo planeta decida ya no coexistir con este sistema en el que se encuentra. Nosotros vamos a dejar de verlos, sentirlos, disfrutarlos, pero también aprovecharlos. Y estoy hablando de los recursos naturales inagotables, que son la energía que viene dada por la estrella solar, que es la energía térmica y la energía lumínica, el viento, por las corrientes de viento que tiene nuestro planeta ya establecidas, también el agua oceánica que se transforma en energía gracias a nuestras características de infraestructura que hemos diseñado con el paso del tiempo, y que esta energía le llamamos energía hidráulica. Entonces son tres energías inagotables: la energía hidráulica, la energía térmica y la energía eólica. Las otras dos características son más sencillas de entender porque estamos hablando de los recursos renovables que se regeneran rápidamente, incluso se regeneran más rápido que la reproducción del que lo consume, es decir, se pueden producir más recursos naturales renovables que personas que lo necesitan. Y solo hay dos tipos de recursos naturales renovables, que son las que provienen de las plantas y los animales. Todo lo demás pertenece a una categoría de recurso no renovable, es decir, que se regenera lentamente, más lento que la característica del que lo consume, es decir, somos más los que necesitamos recursos naturales renovables en cantidad. Se reproducen lentamente, se regeneran poco a poco, incluso algunos tienen un tamaño o una cantidad establecida, es decir, hay una cantidad y ya no se puede reproducir, ya no se puede regenerar, o tendríamos que esperar muchísimo tiempo para que lo hagan. Por ejemplo, hablamos del petróleo, hablamos del carbón, hablamos de algunos minerales, pero también hablamos del agua. Si tú te acuerdas de las clases al inicio del semestre, recuerdas el ciclo del agua, que fue muy especial explicarlo, porque nos dábamos cuenta que el ciclo del agua tiene una característica especial, y es que no, es infinito. Pero el secreto, la magia que a nosotros nos importa era justamente cuando el agua toca con el suelo y se mineraliza. Entonces, si no hay uno
si el suelo no está sano, si no es fértil y se daña, hablando que el suelo también es un recurso natural no renovable, hay una, digámoslo así, como un efecto secundario porque no hay minerales y entonces el agua, aunque sea infinita, deja de ser un recurso para nosotros porque nosotros la necesitamos mineralizada, la necesitamos, como le decimos, dulce. Por lo tanto, también el agua es un recurso natural no renovable. Y hago hincapié en esto porque siempre pensamos que el agua era recurso natural renovable porque tiene un ciclo. Entonces, no entra aquí. Esto es lo que tienes que saber sobre recursos. Y si te das cuenta, todo el tiempo usamos recursos. No podemos vivir sin ellos. Yo quiero que para que hagas esta actividad, trates de reflexionar un poco. ¿Qué pasaría si un solo día en tu vida, tú y tu familia tienen un solo recurso? Es decir, estamos hablando que tienen acceso solo a recursos naturales renovables. No hay recursos naturales no renovables. No hay agua, no hay gasolina, no hay plásticos, no hay petróleo, ni siquiera hay esa salecita que le pones a tus tacos. No hay. No hay vestido, no hay zapatos. No pudiéramos sobrevivir. Piensa ahora qué pasaría si en ese día solo tienes recursos naturales no renovables, pero no tienes ni plantas ni animales, es decir, no tienes alimento. No tienes frutas, no tienes verduras, no tienes carne, no tienes lácteos. ¿Qué vas a comer? Ahora piensa que en otro día solo tienes recursos naturales inagotables. Solo tienes viento, solo tienes energía lumínica. ¿Y qué pasaría si piensas ahora en que no hay recursos, pero sí hay dinero? ¿De qué te serviría tener millones de pesos o miles de pesos si no hay recursos naturales que consumir? Aunque los tuvieras, no pudieras comprar ni siquiera 1 litro de agua. No hay. Esta reflexión también nos sirve para entender un poco lo que está pasando hoy en nuestro planeta. Ni siquiera, te decía al principio, ni siquiera en nuestro país, en nuestro planeta. No hay una vacuna para una enfermedad que se está llevando a millones de personas en todo el mundo. Hay gente con muchísimo dinero. Incluso hay gente con muchísima inteligencia que trabajan todos los días para generar una vacuna o para generar un medicamento y no hay. Gente que pagaría lo que fuera por esa vacuna y no hay. Esto que está pasando hoy en día nos demuestra que la naturaleza puede generar y debe generar y lo hace siempre este tipo de cambios y transformaciones en su casa, que es el planeta. Ojo, el planeta es la casa, pero la naturaleza es la vida que hace la casa. Y esta vida que se transforma, que se sustenta, que viene, va, que elimina, pero a la vez que le da la oportunidad de vivir a nueva vida, está teniendo un proceso muy importante ante nuestros ojos. Y es un proceso general, hablando en cuestiones general, y se está deshaciendo de algo que no le sirve. Pero también está promoviendo la adaptación de los que se quedan aquí. Pero ¿cómo te vas a adaptar? ¿De qué manera te vas a adaptar? Te vas a adaptar cuando sepas manejar a la naturaleza, cuando la conozcas, cuando la entiendas, pero sobre todo cuando seas parte de ella. Los recursos naturales son para nosotros, es decir, la naturaleza los regala para los seres humanos. Lo único que le pide es, por favor, conócelos para que sepas usarlos, para que si sabes que hay recursos naturales renovables, puedas acceder a ellos de una manera que generen y que den la oportunidad de que cubras tu necesidad de alimento. Que si sabes que hay recursos naturales no renovables, que sepas que no se van a reproducir rápidamente, pero que los puedes trabajar con otro tipo de recursos. Hoy vemos cómo se produce gasolina con el maíz, por ejemplo. O vemos que se producen energías que ya no necesitan el gas natural, por ejemplo, que viene del suelo, pero que sí se puede generar una energía gracias al mar. Quiero decirte que nuestro país tiene un montón de plantas hidroeléctricas, hidráulicas en el Golfo de México.
Es decir, que la electricidad que nosotros usamos viene del mar. Claro, pagamos la infraestructura y pagamos todo el trabajo que hacen estos expertos, pero la energía es gratuita y hoy cada vez más estamos apostando a energías sustentables porque ya no podemos tomar lo que no tenemos. Y es justo lo que le está pasando a nuestro planeta. Hubo un colapso total y ¿qué mandó el planeta? Una enfermedad, literalmente, para que pudiéramos observar desde nuestro punto, desde nuestro plano, desde nuestro lugar, que hay algo que no estamos haciendo bien con ella, que estamos tomando más de ella y que estamos alterando un ciclo perfecto, porque la naturaleza es perfecta, es sublime, no hay una manera de catalogarla que no sea esa. Y cuando el ser humano la violenta, cuando el ser humano la maltrata, este tipo de situaciones ocurren. Y esto es parte de una transformación planetaria, tristemente ocasionada por un maltrato de las cuestiones naturales por las cuestiones humanas. Esta parte entonces reflexiva sobre los recursos naturales nos va a ayudar a realizar la actividad que hay que mandar a la plataforma. Esta actividad es muy interesante porque habla de que puedas realizar en tu actividad una lista de todos los recursos que utilizas, pero ojo, no catalogándolo como recurso, sino catalogando lo que te da el recurso. Por lo tanto, vas a hacer una lista con productos que te dan los recursos naturales. Por ejemplo, la comida. ¿Qué comes en un día? Literal, tienes que poner qué comes. Como un plátano, un cereal, leche, palomita, refresco, todo lo que consumas. Ojo, que venga de recursos naturales. En la otra parte de la lista, todo lo que consumes en un día que tenga que ver con recursos naturales no renovables. Puede ser gasolina, puede ser ropa, pero sé tan específico que hables del producto, tu celular, por ejemplo, tu reloj, tu televisión. Al final, en otra parte de la lista, vas a hablar de estos recursos inagotables, pero con la característica de qué te gusta de ellos. No qué energía se reciben, qué te gusta. Ustedes me conocen, a mí me encantan los atardeceres y amo el mar. Yo me pregunto, hoy por ejemplo, les cuento, yo quería ir a la playa en mi cumpleaños, es en estos días, no voy a ir y ni siquiera sé cuándo pueda ir. Si yo ya no vuelvo a ir a la playa, si yo sigo viendo fotos de atardeceres en mi celular, en redes sociales, si sigo compartiendo imágenes en Instagram de olas del mar, nunca me lo imaginé, pero en esta clase siempre hacía la reflexión y les preguntaba a mis alumnos, ¿cuánto pagarías por volver a ir al mar? Ni siquiera la gente que vive en el mar puede ir al mar. Yo jamás pensé que llegaría un momento en el cual pudiera pasar y hoy sucede. ¿Qué dirías si te cuento que hay personas en el mundo que piensan privatizar el agua? Es decir, te tocan 10 litros diarios. Si te tomas 2, si te bañas con una cubeta y la cubeta tiene 20 litros. Hay lugares en España donde el sol es privado, está privatizado. No hay ventanas. No puedes abrir una ventana porque es delito, porque tienes energía como esta que hay que pagar. Hay muchas situaciones hoy que pensamos utópicas, que pensamos que no sucederían jamás y que son una realidad. Tristemente una realidad a consecuencia de actos que no han sido pensados, que no se razonaron. Entonces esta actividad está muy padre y la verdad es muy interesante, es muy reflexiva, porque eso quiere que reflexiones acerca de tu consumo hoy de los recursos naturales. Sí, hay muchos que se dan. Tú mismo puedes producir tus recursos naturales renovables, puedes producir tu propia comida, pero ¿qué pasa con los otros? Llegamos a la conclusión de que los necesitamos todos. Entonces esta actividad te pide que hagas esa lista y que reflexiones. Hazla lo más larga posible para que te des cuenta
todo lo que consumes en un día. También te pide en esta actividad que hagas un sociodrama en cuanto a unas tarjetas, pero desafortunadamente no lo podemos hacer porque no estamos juntos en el aula. Pero entonces es el momento de reflexionar la parte en la cual yo te pedía que pensaras, ¿qué pasa si yo solo tengo un tipo de recurso? ¿Qué pasa si yo sí tengo dinero, pero allá afuera no hay agua? ¿Crees que me la van a vender? ¿Tú venderías tu agua potable si nadie más tuviera agua y si no tuvieras oportunidad de conseguirla? Y si la venderías, ¿por cuánto la venderías? Pero, ojo, a sabiendas que nadie más te va a dar agua. Es muy padre. Entonces, te voy a pedir, por favor, que hagas esa lista completa. Solo te enfoques en el punto número 1 de la actividad, porque los otros puntos de la actividad tienen que ver con este sociodrama que ya debiéramos de haber hecho en el salón y que no pudimos hacerlo, y que al final nada más, por favor, termines con el punto 7, que tiene que ver con unas preguntas a manera de investigación. Te voy a pedir que lo investigues en tu libro o lo investigues en internet, como quieras. ¿Cuánto valen los recursos naturales y qué bienes y servicios proporcionan las especies? ¿Cuánto valen los recursos naturales? Y también me gustaría que lo reflexiones para ti. ¿Cuánto vale tu comida? ¿Cuánto vale tu celular? ¿Cuánto vale la oportunidad de respirar aire limpio, de observar los atardeceres? ¿Viste el de ayer? Maravilloso. ¿Cuánto vale para ti volver a sentir la arena? ¿Cuánto vale para ti un amanecer o la lluvia incluso? Entonces, esta actividad ad hoc con lo que está pasando queda, y me gustaría que tomes la reflexión de que no estamos en un lugar con todos los beneficios dados, que no somos dueños de esto, que somos interlocutores de la naturaleza, somos un todo. Y al actuar como un todo, podemos encontrar lo que hemos dicho desde que trabajamos el tema de sustentabilidad, que al final de cuentas es el objetivo para llevar una vida agradable con el medio ambiente, y se llama equilibrio. Todos podemos sobrevivir en este planeta. Los seres humanos son hábiles para sobrevivir en el planeta. Pueden desarrollar competencias o características propias del humano para sobrevivir indefinidamente aquí, tomando incluso lo que le da la naturaleza. Pero ojo, lo que la naturaleza le dice: actúa de una manera consciente, razona tu actividad, acciona de una manera consciente, hazlo pensando en ti, pensando en las próximas generaciones, y todo se te da, porque así es, porque se ha visto. Y creo que hoy es el momento de echarlo a andar, de ponerlo en práctica en mi vida, porque ojo, si después de esta transformación, si de verdad después de este momento no hay cambios desde una perspectiva individual y social enfocada en el entorno y en el medio ambiente, esto no sirvió de nada. Esto no sirvió de nada, y fue la última llamada que nos dio el planeta para decirnos: ¿quieren seguir viviendo aquí? Estas son las reglas. Y al conocer a tu planeta, entras en esas reglas. Entonces, ojalá aproveches la oportunidad de reflexionar esta actividad, que es muy interesante, y ya sabes que si tienes alguna duda en el grupo del WhatsApp me puedes preguntar y yo con mucho gusto lo puedo contestar. Muchas gracias por ver.